En primer lugar, vaya mi saludo por el Día del Trabajo. No quiero decirles que les agradezco porque me hayan invitado. Yo no soy un invitado, yo soy de casa. Mi alma mater ha sido siempre San Marcos. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por este gesto que han tenido de que un día tan sagrado como el Día del Trabajo le hayamos dedicado a la comunidad peruana para hablarles de un tema tan delicado como es la jornada de trabajo. Entonces los felicito sobremanera por ese gesto que viene haciendo desde hace años el taller José Tatiana Alzamilla. Sin mayor preámbulo, teniendo en cuenta que el tiempo a veces no gana, vamos al tema. El tema que voy a tratar hoy día se divide en tres partes. Una, hablar un poco de lo que es la jornada de trabajo. Segundo, hablar de lo que ha sucedido en el mundo con el tema de la jornada de trabajo. Específicamente hablemos de lo que se llama la jornada de trabajo en los Estados Unidos. Y en tercer lugar, lo que viene sucediendo en nuestro país. Tres capítulos que considero yo fundamentales y que haré lo posible a fin de no tomar tiempo extraño al que me corresponde. Primero hablemos de lo que es la jornada de trabajo. ¿Por qué la jornada de trabajo es un día feriado? Simplemente porque si nosotros vamos a la raíz del problema, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la raíz del problema? Vamos a encontrar, en primer lugar, que hay de por medio un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Los empleadores se comprometen a pagar una cantidad de dinero por la acción de actividad que hace el trabajador. Segundo, los trabajadores se comprometen a brindar su energía de trabajo. Y tercero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Entonces, como muy bien han mencionado ya los expositores anteriores, encontramos que acá no se trata de dividir las cosas en partes, sino, como dijo don Manuel González Prada, lo que tratamos es de coordinar. Esto es lo que buscamos, coordinar tres factores fundamentales en los procesos productivos. Uno, la naturaleza. Dos, el capital. Tres, el trabajo. ¿Tarea de quién es esto? Del que administra una empresa, del que administra un negocio. No debería haber conflicto entre estos tres. ¿Por qué? Porque podemos afectar el proceso productivo. Lo interesante es que cada quien cumpla su función dentro de este proceso productivo. Siempre a la comunidad hay que hablarle en esos términos. En la medida que cojamos lo que nos corresponde y cumplamos nuestro proceso de elaboración de bienes y servicios, el mundo marcharía una maravilla. El problema es que aquí nos hemos banderizado. Y entonces hablamos del trabajo como si fuera algo independiente, hablamos del capital como si fuera algo independiente, de la naturaleza como si fuera algo separado. Y no es así. ¿Y desde cuándo viene esto así? Ya, pues como lo dijo el historiador, el doctor Rostana, viene pues desde la época esclavista. Desde ahí viene, me parece que la naturaleza humana trae eso en sí. Pero hay que ir, como se dice, encaminando ese factor. Entonces,
Fíjense ustedes, si el mundo caminara mejor una vez que partes cumplieran su misión debidamente, no habría inconveniente. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Porque hoy día estamos hablando de la jornada de trabajo. Pero es que no podemos hablar de la jornada de trabajo si no nos referimos al empleador, si no nos referimos a la naturaleza. Hay que hablar de los tres factores. Lo que pasa es que uno de esos factores que se llama el capital con el poder que tiene, pues ha tratado de llevar parte de lo que le corresponde a los demás a su campo, en beneficio de ellos mismos. Y ahí ha venido el primer problema. Ahí el trabajador comienza a hablar del empleador que explota, que se sobrepasa, que se excede y lo deja sin aquello que le corresponde a los trabajadores. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense, cuando se inicia este tema de la jornada de trabajo, ¿cómo se mide? Obviamente los empleadores dicen cómo les saco el jugo a estos trabajadores. Pero se equivocaron. Porque dijeron, ¿cómo les sacamos el jugo a estos trabajadores? Haciéndolos trabajar más. ¿Y cómo los hago trabajar más? Si los tengo más tiempo bajo mi subordinación, bajo mis órdenes. Entonces, ¿en qué consistía en los primeros tiempos esta jornada de trabajo? En llevarse a los trabajadores, meterlos en la fábrica, meterlos en el centro de trabajo, y a veces el empleador desaparecía, le echaba llave a la fábrica, y ahí que estén el tiempo que sea, según se dice, desde que amanecía hasta que anochecía. Y ahí decía, en este centro de trabajo se trabaja duro. Pero hoy día podemos decir eso. No basta pues con ir al centro de trabajo. Pues es imposible. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? No hay que medir en el tiempo de trabajo. Hay que medir en el proceso productivo. Pero fíjense, por ejemplo, lo que sucede en la administración pública. ¿Cómo es el trabajo en la administración pública? Hay trabajadores que se rajan, que trabajan duro, pero hay otros que no. Se empeñan, se dedican a cualquier cosa menos a trabajar, pero son puntuales en llegar, son puntuales en irse. Entonces el empleador dice, ahí un ejemplo de trabajador. No es un ejemplo de trabajador. Desde que usted le aparenta que trabaja cuando en el fondo no aparenta. No es cierto. Entonces obviamente viene el primer problema. Y eso sucedió. Ahora, esto no ha sucedido por mandato de las leyes, no le culpemos. Básicamente los derechos laborales en el Perú han sido manejados por las partes. Hoy día tenemos, aunque no funcionan correctamente, tenemos lo que se llama la negociación colectiva o la convención colectiva, que sirve para medir esos aspectos. Entonces, a eso tenemos que añadir algunas cosas que han sucedido. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? En realidad, ¿para qué existe la jornada de trabajo? Para lo que, cómo se produce en la actualidad. Hoy día, por ejemplo, existe el trabajo a distancia. Allá no hay control. Allá el trabajador lleva el trabajo a su casa y ahí desde su casa hace el trabajo. Es el trabajo a distancia. Ese trabajador está sobreexplotado, está vilipendiado en su centro de trabajo. Aparentemente decimos, si no hay control, no, pero no es así. Hoy día nos vamos dando cuenta que el trabajador, aunque no vaya al centro de trabajo, es más explotado que cuando iba al centro de trabajo.
Porque no hay, el rato que le da la gana al empleador, pues le da las órdenes y le encarga cosas a su trabajador. Y como es un trabajador a distancia, no hay problema. Entonces ahí surgiría el primer problema, la forma de trabajo. Se está pagando lo que corresponde. Si vamos a este trío que nos señala Doctor, buenas, ¿recuerdan el evento del 1 de mayo? No. Sí, doctor, está por terminar la mesa 1, en unos minutos inicia la mesa 2, en la que están el doctor Gamarra, el doctor Pablo Topeda Argentina y usted. ¿Qué tanto cuesta? Sí, a las 5 es. Ya no necesita la energía eléctrica. Sí, a las 5, aproximadamente a las 5 es su exposición. Y aquí no hablemos ya de tiempo. Aquí hablemos de producción. Ese trabajador produce más que lo que gana. Hoy día hay un empuje de los trabajadores por entrar en ese tema. Sus convenios colectivos, sus pliegos de reclamos están matizados de ese caso. ¿Por qué? Porque el mundo pues, se ha desequilibrado con esta falta de coordinación entre estos tres actores. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que es una lucha ya no fue de Estado con los trabajadores, sino cuando decimos que los trabajadores, diríamos, el conflicto ha venido como consecuencia del proceso productivo. Y hoy ya, en realidad, desde que se produce la revolución industrial, entonces se ha acentuado, aparece un Estado protector, que trató de darle la razón a la parte débil que eran los trabajadores, eso en teoría, porque ahora hay tantas formas como se toman a los trabajadores que fácilmente se les engaña. Eso tiene que ver con la jornada de trabajo. La nueva tecnología ha traído cosas maravillosas. ¿Y qué es lo que quiere el hombre, el trabajador? ¿Qué es lo que quiere? Compartir esos adelantos, esas cosas que ha traído la nueva tecnología. Pero el empleador no. El empleador se cree dueño de todo, cree que lo ha inventado todo, sin tener en cuenta que el proceso productivo depende de la naturaleza del capital y del trabajo. Olvida por completo. Entonces es un aspecto para investigar. Es un aspecto para investigar. Es decir, hay hoy día nuevas formas de procesos productivos que requieren una revisión para darle su verdadero rol y beneficio a los tres factores: naturaleza, capital y trabajo. Muy bien. Entonces ya podemos decir que hoy día la tarea de medir la jornada de trabajo por el tiempo pasó a la historia. Eso no hemos venido a conmemorar hoy día. La Universidad de San Marcos viene aquí a declarar nuevos temas en beneficio de las partes que quedan perjudicadas. Ese es su rol en nuestro taller, que gracias a ustedes viene desarrollándose maravillosamente. Esa es nuestra tarea, en primer lugar. Con esto doy por terminado la primera parte. Entremos en la segunda parte. Todo el mundo, ya después de la revolución industrial, se dio cuenta, pues como ustedes verán, que el trabajador no tenía medida en el tiempo. Bueno, su medida hoy día ya no tiene vigencia, pero se dio cuenta de que en realidad al trabajador se le sobreexplotaba con el cuento de las jornadas de trabajo. Y entonces el trabajador no tenía eso. Y hubo tal cantidad de protestas sobre este tema que alguna vez a un presidente norteamericano, que es Andrew Johnson, se le ocurre poner límites.
se le ocurre poner límites, decir, bueno, acá hay que poner un límite de manera que ya el trabajador no esté desde que amanece hasta que anochece. Hay que poner un límite. La tecnología en Inglaterra había evolucionado tremendamente y había demostrado que trabajando horas menos se produce mejor y más. Entonces eso estaba bien debatido, bien discutido por el Estado norteamericano. Por eso le puso límites a la jornada de trabajo. Pero como hay estados que acatan y no acatan las cosas centrales en los Estados Unidos, aparece el estado de Chicago. Y en Chicago no le dio la gana al gobernador y demás autoridades de acatar esto. Le negaron esa potestad del presidente de la República. Y tanto protestaron los trabajadores porque en todos los estados se cumplía la disposición gubernamental, pero no se cumplía en Chicago. ¿Y qué es lo que sucede en Chicago? Se declaran en huelga. Los trabajadores se declaran en huelga, en la que participan 200,000 trabajadores en este proceso de huelga. Muy bien. En estos vaivenes de la huelga mueren un policía y muchos trabajadores. Un policía y muchos trabajadores. Entonces, el Estado sale pues en defensa del orden. Dice, ¿cómo puede ser? Acá han muerto tanta gente, ha muerto un policía, hay que ajusticiar a estos que originaron esta huelga. Yo diría, la huelga la originaron porque estos dirigentes de Chicago estaban locos, no. Era por la insubordinación frente al gobierno central que hacía el Estado, como les digo, y no acataba pues esta cosa. Entonces en este proceso, como muy bien ya nos dijo el doctor Rostanao, este acontecimiento dio lugar a 31 detenidos. Se detiene a 31 detenidos. En segundo lugar, de esos 31 detenidos, 8 son procesados. 8 son procesados. 3 con privación de libertad y 5 condenados a la pena de muerte. Esta fue la sanción. Esto se cumplió por el estado de Chicago. Y efectivamente se decapitó a estos 5 trabajadores en Chicago. Entonces, ¿aquí qué pasa? Después de la sanción, viene una evaluación post-huelga. Y en este proceso evolutivo, ¿qué se encuentra? Que estos trabajadores que habían sido ejecutados eran inocentes. No tenían nada que ver con el proceso huelguístico. Pero ya era tarde. Ya no estaban. Ya habían muerto. Pero los demás reclamaron algunos beneficios por este agravio que históricamente se les había causado. Así sucedió entonces. ¿Qué es lo que sucede cuando se declara que estos habían sido, en realidad, ajusticiados indebidamente? Ya estaban muertos. A estos trabajadores se les denomina los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago. ¿Y para qué? A ver si a alguien le interesa. Estos mártires de Chicago son los siguientes. George Engel, que era un tipógrafo alemán, radicado en Estados Unidos. Adolfo Fischer, un periodista. Albert Persson,
un periodista. Augusto Spieth Augusto Spieth, igual, Mark de Chicago. Y un último que es Luis Link, que era un campesino y que se suicidó. No acató, prefirió suicidarse. Así terminó este acontecimiento en Chicago. Y ahí viene. Y desde entonces el Día del Trabajo, pues, en conmemoración de esta gente que trabajó en beneficio del resto. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con lo que sucede en el país. ¿Qué sucede en el país? En primer lugar, hay un personaje que aparece en la historia, que ya lo mencionó el doctor don Manuel González Prada. ¿Quién era don Manuel González Prada? ¿Quién era? ¿De quién se trata cuando hablamos nosotros de Manuel González Prada? Era un anarquista. Su tendencia política era la de un anarquista. ¿Qué es el anarquismo? ¿En qué consiste el anarquismo? Es gente que piensa que no debe haber en las comunidades Estado. Por eso se dice anarquía, caos. No se acepta la figura del Estado. Hay que atacar al Estado. Que el hombre sea libre e independiente sin necesidad. Ese es el anarquismo. Y lo grave está en que estos anarquistas se tornaron violentos y mediante violencia comenzaron a destruir muchos bienes del Estado porque no lo aceptaban. Eso sucede en pleno siglo XIX. Eso sucede en pleno siglo XIX. Entonces este anarquismo llega al Perú, como doctrina, como lectura. Lo cierto es que don Manuel González Prada no se queda contento con vivir en el Perú, se va a vivir un buen número de años a Europa. Y se apilia a un partido anarquista europeo. Y cuando él se siente seguro, dominador de la situación, de la posición política, dice, tengo que volver al Perú. ¿Por qué? Porque tengo que implantar el anarquismo en el Perú. Viene al Perú y se da con una sorpresa que habiendo ya vivido anteriormente en el Perú, no se dio cuenta. Entonces se pregunta, ¿quién me va a ayudar a implantar el anarquismo en el Perú? Aquellos que están contra el Estado, aquellos que han descoordinado, que no respetan la figura del capital, que su tendencia es en favor del capital. Entonces dice, tengo que buscar a los que trabajan para este monstruo poderoso que es el Estado, o sus diferentes empleadores y empresas que trabajan para el Estado. Y entonces encuentra, viene al Perú, y su gran decepción es que en Europa se hablaba ya de lo que se llama pues, las grandes masas de trabajadores, los gremios de trabajadores. Y viene al Perú y no existía gremio alguno. No existía gremio alguno en el Perú. Se encuentra en realidad con el Perú que todo era en forma artesanal, había las asociaciones mutuales, había en realidad ajustaban a lo que son los campos sindicales que muy desarrollados igual. Entonces, ¿qué es lo que predominaba? ¿Cuál era la clase que predominaba?
el trabajo agrícola. Lima estaba rodeado de haciendas, de puntos. Quienes trabajaban en estos puntos dispersos de Lima, los campesinos, trabajadores del campo, ellos trabajaban allí. Don Manuel González Prada, pues, vamos a poner al político ahora que es diferente, no pudo entrar en este terreno del campesinado. Quería organizarlo, pero no podía. No podía porque tenía que meterse al campo, a los puntos. Busca otra alternativa y encuentra que hay una gran masa de trabajadores en la minería. Y hay que ir a buscar a estos trabajadores en sus asientos mineros, en sus campamentos mineros. ¿Ustedes creen que lo dejan entrar a Manuel González Prada a estos campamentos? No, lo es prohibido el ingreso. Ahí estaba el Estado para hacer respetar, para que se respete cualquier actividad gremial dentro del centro de trabajo. No pudo. Entonces, ¿qué hace Manuel González Prada? No se puede implantar el anarquismo en este país. No hay gremios. La actividad industrial en el Perú es nula. Todo es en base, como les digo, a actividades muy simples. No había la actividad industrial. Decepcionado de Manuel González Prada, de repente un buen día le dicen que en el pueblo de Vitarte, que está acá en la salida Chosica, se va a abrir una fábrica. ¿Fábrica en el Perú? Sí, se va a abrir una fábrica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se iba a llamar esta fábrica? La Fábrica Textil Vitarte. Y los trabajadores que laboraban en esta actividad textil comenzaron a ser los primeros beneficiados, porque ahí sí Manuel González Prada tenía llegada, podía convocarlos, tenían sus locales y allá comenzó a formar a los trabajadores. Y los primeros músicos. Es la primera persona que comienza a hablarle de sindicalismo a los trabajadores. Según se dice, por ejemplo, en el Perú no se conocía lo que es el periódico mural. No se conocía lo que es el volante. La comunicación era fundamental en esta actividad sindical. Y los trabajadores no podían comunicarse. Él trajo el volante desde Europa y desde Blanco Negro. Él trajo el periódico mural desde Europa y Blanco Negro. Y así se inicia el sindicalismo en el Perú. Pero su idea del anarquismo pasó en realidad por otro camino. Se junta con los textiles y dice, oiga, ha nacido una fábrica que tienes en el pueblo de Vitarte como 100 trabajadores. Hay que hacer un gremio, hay que hacer un sindicato. Por eso que decimos, los trabajadores que elaboraron en la actividad textil fueron los precursores del sindicalismo en el Perú. Los llamó, dijeron, les digo con toda franqueza, yo pensaba implantar en el Perú el anarquismo, que tiene como finalidad traerse abajo al Estado. No se puede. Vamos a ver qué hacemos. Ya estamos hablando, porque cuando regresa don Manuel González Prada de Europa, es el año 1903. 1903. Total, el año 1905 le dice, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer por ustedes que trabajan? Y como el algodón
adquirió una enorme importancia en el Perú, comenzaron a aparecer, en base al algodón, grandes fábricas textiles. Aparecieron otras fábricas textiles, muchas por el pueblo de Vitarte, otras en el Rima, en diferentes sitios. El capital comenzó a entrar y a hacer inversiones en el Perú, en la actividad textil. Y entonces hay algunos dirigentes, trabajadores que dicen, oiga, nosotros nos hacen trabajar el tiempo que les da la gana. Acá hay trabajadores que entran a las 7 de la mañana y se van de su casa a las 8 de la noche. Eso no es posible. Debemos luchar por implantar en el Perú una jornada de trabajo. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Y desde su inicio, don Manuel González Prada se empeña en esa tarea. Fíjense, desde el año 1905 a la fecha en que se implanta por primera vez la jornada. Doctor. En 1900, sí. Doctor, disculpe que interrumpe, tiene 5 minutos para terminar. Ya, termino en 5 minutos. Quizá menos, 3. Bueno, entonces, fíjense ustedes. Don Manuel González Prada se empeña en este movimiento y hay diferentes conatos y paros en todo Lima y Callao y en algunas provincias, en algunos puertos. Muy bien. ¿Cómo termina esto? Termina planificando un paro general. ¿En qué año se genera este paro general? A fines del año 1918. El paro es general. Gobernaba don José Pardo en Perú. Entonces, pasaron casi como una semana y no tenía salida a la huelga. Y dice, señores, ¿cómo resolvemos este problema? Dice, porque a los oídos de José Pardo ya habían llegado la información y los datos de que se cocinaba un golpe de Estado. Eso lo llevó a don José Pardo a dictar un decreto supremo que tiene solamente 2 artículos. ¿De qué mes estamos hablando? De enero del año 1919. Enero del año 1919. Se dicta el decreto supremo. En el primer artículo, ¿qué se dice? En todos los centros laborales públicos, la jornada de trabajo será de 8 horas. Y para la actividad privada, la que acuerden entre ellos, pero en ningún caso esos acuerdos podrán sobrepasar las 8 horas. Eso fue todo. Lamentablemente, don Manuel González Prada no pudo ver esto porque murió un año antes. Murió en Lima un año antes. Pero quedó ahí como un legado de este hombre que entregó todo en favor de los proletarios en el Perú. Y en eso tengo que recalcar algunas cosas. El pedido de Manuel González Prada y la gente que lo rodeó, obviamente no fue tirado al aire, sino acá sucedió una cosa. ¿Qué ha hecho el OIT? Ya existía el OIT, que el OIT no se ha preocupado de establecer la jornada máxima de trabajo. ¿Quién lo ha hecho? El enero de 15 de enero del año 1919. Recién en octubre del mismo año, la OIT aparece en Washington y dice, hay que implantar la jornada máxima de trabajo. Ahí aparece con mayor fuerza este pedido de Manuel González Prada, que se inscribe dentro del concepto de en los libros de la doctrina como el anarcosindicalismo.
sindicalismo de don Manuel González Prado. Eso es todo lo que les quería hablar el día de hoy, en homenaje al día de la jornada de trabajo. Nuestro compromiso es con nuevos temas, ya no son por las 8 horas. En gran parte de los países del mundo esa jornada se ha reducido. Tenemos que ir, ese es el compromiso. En beneficio de la clase trabajadora, tenemos que fijarnos nuevas tareas para ir proclamando estos avances que se den. Nada más, señores. Muchas gracias por la atención.